Pues después de leer a Schopenhauer uno como que se queda con ganas de seguir leyendo cosas negativas, ¿no? Pues el otro día me encontraba caminando por el pasillo del libro aquí en la bonita Cuernavaca y me encontré con este bonito libro. Odio al alcance de todos, del escritor aparentemente mexicano Mario Baena. Y digo aparentemente mexicano porque cuando lo busqué en internet para saber un poquito más de él, me aparecía Mario Javier Baena, que al parecer es famoso por escribir libros de autoayuda, entonces sinceramente no creo que sean el mismo. Bueno, pues el título de este libro puede ser algo bastante engañoso, ya que va más por el lado de la comedia y el humor negro, y obviamente al ser un escritor mexicano, utiliza muchos ejemplos típicos de la comedia mexicana como la política, el fútbol, las suegras, etcétera, etcétera. Por lo cual sí me hizo un libro bastante ameno, que no busca complicarse con frases rebuscadas ni nada de eso, lo cual siempre se agradece un montón, que un escritor no busque verse más inteligente o más interesante de lo que realmente es. Y bueno, como ya dije, aborda puntos de vista ultra negativos de una manera bastante cómica, así que sin más dilatación, a grandes rasgos el tema central del libro es que el odio es uno de los sentimientos básicos que hacen que el mundo se mueva y que todos tenemos una cantidad de odio guardada dentro de nosotros, obviamente algunos en mayor o menor medida, pero todos la tenemos, y aquel que diga que no es cierto probablemente debería dejar de autoengañarse y debería de ir a un psicólogo porque probablemente tenga mucho odio guardado. Así que como dijo el carnicero, vamos por partes. No puedo decir un chiste, no me sale. Fue un chiste, ríanse. Seleccionando algunos puntos interesantes del libro, ya saben que esto no es un resumen estricto, sino una mezcla de conceptos interesantes del libro y mis propias opiniones. Primer punto, la envidia por aquellos que sobresalen. Es evidente que las oportunidades de salir adelante en la vida, o más bien dicho, en la vida laboral por lo menos, no son nulas. Normalmente son muy pocas, muy poquitas, pero rara vez llegan a ser cero. Bueno, pues es muy común tener un sentimiento de odio o envidia a aquellas personas que logran salir adelante económicamente y salir de ese círculo vicioso y repetitivo de malos trabajos, malos sueldos, frustraciones, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues porque muchas veces nos hace sentir que nosotros somos insuficientes o que nos hace falta algo que ellos sí tienen. Aunque también hay que ser sinceros, muchas de estas personas que logran salir adelante económicamente o que logran que su negocio genere muchísimos ingresos, muchas veces lo logran a base de hacer cosas inmorales o por lo menos amorales, de las cuales obviamente no están orgullosos y de las cuales tampoco hablan, obviamente. Obviamente que sí habrá algunos que lo logren a base de trabajo y esfuerzo y de hacer las cosas correctamente, pero la verdad es que suele ser una minoría, ya que sabemos que normalmente nada suele ser gratis. Y como experiencia personal me voy dando cuenta mientras más analizo y veo mi contexto y mi alrededor, que la mayoría de personas que logran sobresalir económicamente lo hacen a base de repetir las injusticias que tal vez en algún momento cometieron con ellos, como tener jefes extremadamente ambiciosos, que siempre se preocupan únicamente por aumentar las ganancias del negocio y lo ponen antes de tener un buen ambiente de trabajo o de pagarle bien a sus trabajadores. Y algo que me llamó mucho la atención es que Mario, así le vamos a decir al autor, menciona que el hecho de que una persona proponga alternativas a esto hace que lo vean como un idealista o como alguien que no está con los pies en la tierra. Es decir, que alguien trata de ser un poquito más sensible o empático o más amable con la gente y pone como prioridad el buen ambiente de trabajo, el llevarse bien con tus trabajadores, el pagarles un sueldo justo, y todo eso hacen que te vean como un mediocre, como alguien que nunca va a salir adelante, etcétera, etcétera. Ya saben, este clásico pensamiento estúpido y arrogante de que el que no tranza no avanza y que las personas que salen adelante son las que se atreven a hacer lo que sea necesario, y todos sabemos a qué nos referimos. Siguiente punto, los neuróticos. Esta es una de mis partes favoritas del libro porque da una muy buena explicación, exquisita, sublime y muy pro de lo que para Mario significa ser neurótico. Que quede claro que según internet la neurosis se refiere a un patrón de conducta repetitivo que suele producir relaciones inadaptadas con el otro, con su entorno y consigo mismo. O también se puede referir a un estado constante de negatividad o ansiedad y que por lo tanto, más que un problema psicológico, tiene que ver con un rasgo de la personalidad en sí. O sea, cuando eres un amargado. Bueno, pues para Mario, un neurótico simplemente es una persona que no sabe o no está acostumbrado a expresar su enojo y explotar de la manera que normalmente lo hace la gente.
Me explico con un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una discusión con nuestra pareja en la mañana o algo así, lo más probable es que ese enojo y esa frustración la llevemos al primer lugar al que nos toque estar y nos desquitemos con la primera persona que tengamos enfrente, que normalmente se da en el trabajo. De ahí que todos los días nos topemos con un montón de gente amargada que nos trate mal a la hora de darnos un servicio o a la hora de hablar con nosotros, a pesar de que nosotros no le hayamos hecho nada. Bueno, pues según Mario, un neurótico es una persona que no hace esto, sino que va acumulando ese enojo a lo largo del día, ya que sabe que no debería de desquitarse con la primera persona que tenga enfrente, pero obviamente ese odio lo va guardando y lo va guardando y lo va acumulando, y en algún momento obviamente explota y ahí sí le toca a quien sea que tenga enfrente, y por ende al estar acumulado este arranque de enojo y de ira suele ser mucho más fuerte de lo normal. Siguiente punto, el culto al dinero. Aquí va el meme de oh my god, esto va a ser épico, papus. Oh my god, esto va a ser épico, papus. A ver, se han dado cuenta de la cantidad de, con el respeto de ustedes, pero la cantidad de estupideces que dicen los gurús y los coaches de vida que tenemos hoy en día. O sea, yo sé y se entiende perfectamente que quieren hacerse ver como un producto, que quieren comercializarse y quieren hacer entender a las demás personas que ellos son los grandes genios del siglo XXI o que tienen alguna especie de clave o llave mágica que los demás no tenemos. Bueno, pues tristemente muchas veces esa clave es nacer rico o nacer predispuesto para ser rico. Pero sin meternos tanto en ese asunto, simplemente hablemos de cómo la gente sigue ciegamente a estas personas. Como si con una plática de 2 horas, que aparte no es gratis, sino que te cuesta tus 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 o no sé cuánto cobren por estas pláticas. Aparte de que muchas veces las pocas que se han podido ver o que llegan a transmitir o a subir a sus redes, simplemente son pláticas en las que se dedican a decir lo chingones que son y lo tonto que eres tú por no tener propiedades o por no tener distintos negocios o por no ganar más de 50,000 pesos al mes a tus 23, 24, 25 años. Y aún así la gente sigue haciendo fila para ir a escucharlos y bueno, es algo bastante lógico, ya que muchas de estas personas gurús se aprovechan de la desesperación de la gente para tratar de venderles lo que sea. Y como agregado quiero hacer una mención deshonrosa a todos esos gurús que todavía tienen el descaro de decir que su éxito se lo merecen a Dios. Claro que los malos tratos a los trabajadores, el compadrazgo, las ventajas de ser blanco, las ventajas de estar bien posicionado, de tener buenos contactos, evadir impuestos y todo ese tipo de cosas no cuentan. Porque su principal consejo es que tienes que estar primero bien con Dios para que después llegue la abundancia a tu vida. Pero bueno, citando una frase del libro, y el dinero aparece como amo y señor de los mal llamados seres humanos, ya que no hay nada más inhumano que ellos. Seguramente no hace falta mencionar a ninguna persona en específico porque todos tenemos bien ubicados a estas personas, pero regularmente tienen mensajes como que tienes que gastar y acostumbrar a tu mente a tener una mentalidad de rico, a pedirle perdón al dinero, mejorar tu relación con él, como si el dinero fuera algo vivo para empezar. Pero volviendo un poquito más atrás, ¿por qué se les admira tanto a estas personas? Ya que como hemos podido ver, hoy en día tener talento no es ni de lejos un requisito para hacerse famoso. De hecho, simplemente basta con tener todas las características negativas de conducta para hacerte famoso. Ser avaricioso, ser egocéntrico, ser presuntuoso, ser un explotador, ser un cerrado de mente, en muchos casos también ser ignorante, etcétera, etcétera. Otra frase del libro. Y como sucede en todos los casos, el dinero lo cargan los ladrones y las prostitutas, ya que trabajando honradamente nadie jamás hace dinero. Muy bien. Siguiente, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Este es un muy buen dicho, haciendo obviamente referencia a aquellas personas que con el paso del tiempo van acumulando experiencia de la vida y todo eso, lo cual es muy cierto. Y por lógica eso les hace pensar que ellos son más inteligentes o que tienen más conocimiento que cualquier otra persona que sea más joven que ellos. Pues Mario nos invita a analizar y darnos cuenta de que muchas veces no es así. Pero siempre una persona mayor va a pensar que cualquier otra persona que sea más joven que él, ya sea por un día, una hora, una semana, son más tontos. Digo, obviamente tampoco se trata de perderle el respeto a los mayores, pero hay que entender que muchas personas de edad avanzada siguen siendo igual de necias, igual de cerradas de mente, igual de ignorantes, pero ni siquiera es tanto cosa de que sean así, porque tal vez su historia, su contexto o cómo crecieron influyó mucho en eso, simplemente que están orgullosos de su ignorancia, que no quieren aprender más cosas y no están dispuestos a escuchar a nadie más. Ese realmente sería el problema. Es más, te aseguro que en tu familia debe de haber por lo menos una persona que por más que pase el tiempo sigue estando igual de cerrada en su mentalidad y no está dispuesto a cambiarla.
Siguiente, las colas. Vamos a hablar un poquito sobre colas, o mejor dicho, de filas. Se me hizo bastante interesante esa metáfora porque lo que Mario dice es que todo el tiempo estamos haciendo fila o colas para algo. Documentos, para que nos sirvan en algún restaurante. Pero lo importante, lo interesante de esto es que él menciona que hacemos fila incluso para amar. Y esto viene muy al caso con todo el tema de las redes sociales, donde tanto hombres como mujeres, esto no es exclusivo de un género o de un sexo, tienden a tener ya una lista de pretendientes listos como para poder darles la oportunidad en caso de que alguno no funcione o no se dé. Y bueno, como siempre, es obvio que me estoy dejando muchos puntos de lado muy importantes, pero por eso de verdad los invito a que lo lean. Habla de muchos otros temas como las mujeres, el feminismo, la política, la educación, etcétera, etcétera, como todo buen libro de filosofía. Pero bueno, eso es todo, yo espero que les haya gustado. No se olviden de seguir a Somos Pechones en las distintas redes sociales, que nunca se sube nada, solamente aquí en YouTube, pero pues igual, ¿no? Eso es todo, muchas gracias y adiós. Y adiós.